Por décadas hemos buscado vida inteligente allá afuera, apuntando nuestros telescopios hacia el cielo, esperando una señal, una anomalía, una pista. Siempre nos han dicho que encontrar algo sería como buscar una aguja en un pajar, solo que el pajar es del tamaño del universo. Pero ¿y si la aguja siempre estuvo más cerca de lo que pensamos? ¿Y si la primera evidencia real de vida inteligente no está en una galaxia lejana, sino justo aquí, en nuestro propio vecindario cósmico? Próxima Centauri b, un exoplaneta que orbita la estrella más cercana a nuestro sistema solar, a apenas 4 años luz de la Tierra. Siempre ha sido uno de los candidatos favoritos para albergar vida. Tiene un tamaño similar al de nuestro planeta y se encuentra en la zona habitable de su estrella, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida. Pero lo que el telescopio espacial James Webb descubrió allí, no estaba en los planes de nadie. Una serie de haces de luz fueron detectados saliendo del lado oscuro del planeta. No de su cara iluminada por la estrella, sino del lado que debería estar completamente sumido en la oscuridad. Y no eran luces naturales. No eran reflejos de la estrella, ni cometas, ni erupciones. Eran haces bien definidos, constantes, y con un patrón muy claro. Un patrón que, cuando se comparó con las imágenes que tenemos de la Tierra desde el espacio, coincidía casi perfectamente con la distribución de las luces de nuestras propias ciudades vistas desde la órbita. Por primera vez en la historia, los científicos se enfrentaban a algo que ya no podían descartar como un error instrumental o una coincidencia cósmica. Estas luces no se comportaban como fenómenos naturales. No parpadeaban de forma aleatoria como una aurora, ni se dispersaban como la luz del plasma solar. Eran ordenadas, estables, en el lugar exacto donde se esperaría encontrar actividad artificial, si es que alguien estuviera allí. Y lo más desconcertante es que estas emisiones se mantenían constantes. No eran un evento puntual, ni una anomalía que desapareció después de un par de días. Los instrumentos del James Webb las observaron durante semanas, sin apenas variaciones en intensidad o forma. Como si alguien estuviera manteniendo esas luces encendidas deliberadamente. Como si fuera parte de su rutina. Cuando estas observaciones llegaron a los laboratorios y centros de análisis, la reacción fue inmediata. Equipos de científicos de todo el mundo comenzaron a revisar los datos, buscando explicaciones. Algunos pensaron en actividad volcánica, otros en interacción atmosférica, incluso en partículas cargadas interactuando con campos magnéticos. Pero ninguna de esas hipótesis podía explicar lo que se veía. Porque lo que se veía parecía diseñado. El patrón de las luces recordaba más a una red urbana que a cualquier formación geológica. Las emisiones no solo estaban fijas en el espacio, sino que parecían tener un ritmo, una modulación, como si siguieran una especie de lógica. Era como mirar una ciudad desde lejos, con luces encendiéndose y apagándose, marcando un territorio, mostrando una actividad organizada. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿y si no es un fenómeno natural? ¿Y si lo que estamos viendo es, por primera vez, la evidencia visual de una civilización inteligente fuera de la Tierra? Nadie se atrevía a afirmarlo de inmediato. Porque la ciencia no funciona así. Pero todos lo pensaban. Todos lo sabían. Lo que el James Webb estaba observando no encajaba con nada conocido. No era un reflejo. No era un ruido. Era algo nuevo. Algo diferente. Algo que no se suponía que estuviera ahí. Y justo cuando todo el mundo comenzó a mirar hacia Próxima Centauri b, cuando todos los ojos y telescopios se enfocaron en ese pequeño planeta lejano, una idea empezó a tomar forma. Una idea que, de ser cierta, cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo. Las luces no eran naturales. Y lo que eso implica, apenas estamos comenzando a entenderlo. La comunidad científica no tardó en responder. Después de las primeras detecciones de luz en el lado oscuro de Próxima Centauri b, empezaron a llegar más confirmaciones desde observatorios de todo el mundo. Radiotelescopios, instrumentos ópticos y modelos computacionales independientes validaban una y otra vez lo mismo. Las luces estaban allí, eran reales, y no se comportaban como nada que conociéramos. La luz que emergía desde el lado nocturno del planeta no solo era constante, sino que además tenía una intensidad y una frecuencia muy precisas.
Era tan específica que los instrumentos del James Webb lograron aislar sus características espectrales. Y aquí fue donde todo cambió. Cuando la luz de una fuente natural se descompone en su espectro, se ve una mezcla caótica de longitudes de onda. Las estrellas, los volcanes, las auroras, incluso los relámpagos, emiten en un rango amplio y variable. Pero la luz de Próxima Centauri b no era así. Su espectro era limpio, centrado en bandas muy estrechas. Exactamente como las luces artificiales que producimos en la Tierra, LEDs, láseres, lámparas controladas por circuitos. Eso hizo sonar todas las alarmas. Porque si una fuente de luz tiene un espectro tan preciso y concentrado, la probabilidad de que sea natural disminuye enormemente. La precisión de esas bandas indica diseño, tecnología, intención. Y lo más inquietante era que este patrón se repetía. Semana tras semana, en distintas observaciones, con diferentes instrumentos. Era como si desde el otro lado alguien estuviera generando luz con reglas y estructuras similares a las nuestras. Y si eso te parece increíble, hay más. El parpadeo de las luces no era aleatorio. Los registros mostraban secuencias que parecían tener una lógica interna. A veces pulsaban en patrones parecidos al sistema binario. Otras veces, en intervalos que coincidían con proporciones matemáticas universales, como la razón áurea. Algunas secuencias incluso se repetían de forma rítmica, como si fueran una forma de codificación. Una especie de lenguaje visual. Cuando se compararon las imágenes con las de la Tierra vistas desde la Estación Espacial Internacional, la semejanza fue imposible de ignorar. Las luces en Próxima Centauri b parecían tener zonas de mayor concentración, como si existieran áreas más densamente iluminadas. Calles, redes, estructuras distribuidas. Igual que nuestras ciudades vistas desde el espacio. No era un destello aquí y otro allá. Era una distribución organizada. Coherente. Esto dejó a muchos investigadores con una pregunta imposible de esquivar. ¿Y si esas luces no solo están allí por casualidad? ¿Y si están puestas con un propósito? ¿Y si alguien, en algún lugar de ese planeta, decidió encender su mundo en la noche? Para ese momento, las explicaciones tradicionales ya no bastaban. La posibilidad de que fueran volcanes fue descartada. No hay emisiones térmicas asociadas al tipo de luz que se ve. Tampoco auroras, porque no hay variación magnética que las justifique. Ni tormentas eléctricas, ni impactos de meteoros. Ninguno de los eventos naturales conocidos en planetas o lunas del sistema solar puede producir luz estable con patrones matemáticos durante semanas completas. Y eso nos deja con una sola opción. Tecnología. Una tecnología capaz de generar luz artificial en un planeta entero, en su cara nocturna, y de mantenerla estable por semanas. Una tecnología que, si está allá afuera, significa que no estamos solos, y que tampoco somos los más avanzados. Y lo más inquietante es que todo esto no está ocurriendo a años luz de distancia en una galaxia lejana. Está ocurriendo aquí al lado, en el sistema más cercano al nuestro. A solo 4 años luz. Casi como si hubiera estado esperando a que tuviéramos los ojos adecuados para mirar. Y ahora que los tenemos, lo que estamos viendo es solo el principio. Para entender cómo fue posible detectar algo tan sutil y lejano, hay que hablar del instrumento que hizo todo esto posible, el telescopio espacial James Webb. Cuando fue lanzado en 2021, su misión principal era estudiar los orígenes del universo, ver galaxias antiguas, analizar atmósferas de exoplanetas. Pero nadie esperaba que fuera a mostrarnos lo que parece ser la primera evidencia visual de tecnología extraterrestre. El James Webb no es un telescopio cualquiera. Su espejo segmentado, de más de 6 metros de diámetro, le permite capturar luz infrarroja con una precisión sin precedentes. Y esa capacidad de observar en el espectro infrarrojo fue lo que permitió ver algo que los telescopios anteriores jamás pudieron detectar: luz controlada, estructurada, saliendo de la parte oscura de un exoplaneta. Porque si estas luces estuvieran en el lado iluminado, podría decirse que era un reflejo, un error, una ilusión óptica. Pero no, están en la sombra. En una región donde no hay interferencia estelar. En una zona donde la única fuente posible de luz tendría que venir del propio planeta. Y es ahí donde entra la parte más fascinante: el análisis espectral.
El James Webb no solo detecta la luz. También puede descomponer LA y decirnos de qué está hecha. Puede identificar si hay oxígeno, metano, vapor de agua, dióxido de carbono. Y puede decirnos si esa luz tiene un espectro natural o uno artificial. Lo que se encontró en las emisiones de Próxima Centauri b fue eso. Una firma de luz que no coincide con ningún fenómeno natural conocido. Una luz que recuerda más a las tecnologías humanas que usamos aquí, como los LEDs o los sistemas de iluminación urbana. Una luz que aparece con una estructura muy definida. Sin el caos de una explosión, sin el ruido de una tormenta. Solo una señal clara y estable, como si alguien la hubiera programado. Los científicos no podían creerlo al principio. Así que repitieron las mediciones. Usaron otros filtros. Consultaron con expertos en óptica, en espectroscopía, en ingeniería. Y la respuesta fue la misma: esto no parece natural. Y aquí es donde la historia da un giro aún más inesperado. Porque cuando el equipo comenzó a revisar los archivos de observaciones anteriores, encontraron que esas luces no eran nuevas. Habían estado ahí por meses, quizás años. Solo que antes nadie las había notado, porque no sabíamos dónde ni cómo buscar. Es como si lleváramos toda la vida mirando una pintura y de repente alguien nos da un par de lentes especiales. Y ahí, escondido entre las sombras, había un mensaje. ¿Un mensaje? Tal vez no en el sentido clásico. No es una transmisión de radio. No son palabras. Pero si un grupo de luces aparece, se organiza, se mantiene constante y tiene un patrón. ¿No es eso un tipo de mensaje? Una muestra de presencia. De intención. No estamos diciendo que haya un saludo intergaláctico en código Morse. Pero lo que se ve tiene coherencia. Tiene estructura. Y sobre todo, tiene una fuente. Porque lo más desconcertante es eso. Las luces están en lugares fijos. No se mueven, no giran, no se dispersan. Se comportan como si estuvieran ancladas a estructuras. A puntos físicos. Como si fueran faros. Como si alguien hubiera instalado un sistema de iluminación para la noche eterna de un planeta que nunca ve el sol. Y si alguien puede hacer eso, entonces estamos hablando de una civilización que no solo existe, sino que domina su entorno. Que ha desarrollado tecnología para modificar la oscuridad. Para equilibrar la falta de luz. Para habitar lo que para nosotros sería un infierno congelado. Eso, por sí solo, cambia todo. Porque hasta ahora, todas nuestras ideas sobre vida en el universo partían de la suposición de que debía parecerse a la nuestra. Necesitar luz, agua, temperaturas suaves. Pero esto nos dice que quizá no. Que quizá hay civilizaciones que no esperan condiciones perfectas. Que construyen sus propias condiciones. Y si eso es cierto, entonces la vida inteligente podría ser mucho más común. Y mucho más avanzada, de lo que alguna vez imaginamos. Durante décadas, la búsqueda de vida inteligente fue una apuesta lejana. Mandábamos sondas, escuchábamos señales de radio, analizábamos planetas a millones de kilómetros sin encontrar nada que pudiera decirnos con certeza: no estamos solos. Pero todo eso cambió con este hallazgo. Porque lo que el James Webb detectó en Próxima Centauri b no es una señal de radio perdida, ni una interferencia casual. Son luces. Luces que parecen diseñadas. Luces que están organizadas, que siguen un patrón. Luces que emergen desde el lado oscuro de un planeta que nunca debería brillar. Y eso, por sí solo, ya es extraordinario. Las implicaciones de esto son enormes. Si esas luces son artificiales, y cada vez más datos apuntan a que lo son, entonces por primera vez en la historia tendríamos una prueba física de tecnología no humana fuera de la Tierra. Y si hay tecnología, hay intención. Hay diseño. Hay civilización. Esto no solo abriría una nueva página en la historia de la ciencia. Abriría un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Hasta ahora, nos habíamos visto como la única especie capaz de construir, de iluminar la noche, de transformar un planeta para habitarlo. Pero si Próxima Centauri b muestra signos de tener estructuras luminosas en su cara nocturna, entonces no estamos solos en esa capacidad. Hay otra inteligencia allá afuera, quizás observando su propio cielo, quizás preguntándose si también estamos aquí.
Y lo más desconcertante es que esto no ocurrió en una galaxia lejana e inalcanzable. Ocurrió aquí. A 4 años luz. En nuestro vecindario cósmico. Como si la vida inteligente no fuera la excepción, sino parte del mismo tejido del universo. Esto plantea nuevas preguntas. ¿Cuántas otras luces hemos pasado por alto? ¿Cuántas señales están esperando ser vistas, ahora que tenemos la tecnología para detectarlas? Si un planeta tan cercano como Próxima Centauri B muestra estos indicios, ¿qué nos espera en los miles de sistemas que aún no hemos observado con tanto detalle? Y no se trata solo de encontrar vida. Se trata de comprender que el universo podría estar lleno de inteligencias diferentes, que han aprendido a sobrevivir, a iluminar sus noches, a construir en condiciones que nosotros considerábamos imposibles. Civilizaciones que no necesitan que su estrella les dé calor todo el tiempo. Civilizaciones que transforman su entorno. Que dominan la energía. Que tal vez ya nos han detectado, y están esperando a ver si somos capaces de verlos también. Y aquí es donde la historia deja de ser solo científica y se vuelve humana. Porque todo esto nos obliga a hacernos una pregunta que va más allá de telescopios y espectros de luz. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para aceptar que no somos el centro? ¿Que hay otras formas de inteligencia? ¿Que quizás la gran soledad del cosmos solo existía porque no sabíamos cómo mirar? Ahora, con el James Webb y los telescopios que vendrán, como el ELT en Chile, el StarSade, y otros sistemas en desarrollo, la posibilidad de no solo ver luces, sino incluso estructuras, ciudades, o artefactos complejos, ya no suena a fantasía. Suena a futuro. Un futuro muy cercano. Tal vez nunca nos envíen un mensaje. Tal vez su forma de comunicación no tenga nada que ver con la nuestra. Pero si en algún rincón de ese planeta hay luces encendidas por voluntad de alguien, entonces ya no estamos mirando al vacío. Estamos viendo una respuesta. Y esa respuesta cambiaría todo. Así que si este descubrimiento te hizo ver el universo con nuevos ojos, si te hizo pensar en la posibilidad real de que no estemos solos, entonces este es el momento perfecto para dar un paso más. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir explorando juntos. Porque lo que estamos descubriendo no es solo ciencia, es historia. Y la historia apenas comienza.